Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia del país el 12 de octubre de 1916, en medio de una crisis mundial por la guerra que enfrentaba a los países aliados contra las potencias centrales. En Argentina se empezaban a crear talleres para suplantar los productos que hasta ese entonces se importaban, y la relación comercial con Estados Unidos se intensificó cuando los países europeos dejaron de comprar las exportaciones. Pero más allá de eso, ¿qué pasaba? Los finales del siglo XIX y buena parte de principios del XX caracterizaron a la producción literaria latinoamericana por la coexistencia de varios movimientos. Entre ellos, podemos encontrar el romanticismo, el realismo y naturalismo, el modernismo y las vanguardias. Este último se destacó entre los años 1920 y 1925 y estaba formado principalmente por los grupos Florida y Boedo. Junto a ellos se difundieron nuevas revistas, como Martín Fierro y Proa, del grupo Florida, y Los Pensadores y Claridad, del grupo Boedo. Además de revistas, surgieron textos literarios de renombre tales como Don Segundo Sombra, de Ricardo Giraldes. El grupo Florida fue llamado así, ya que sus miembros como Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal se reunían en la editorial de la revista Martín Fierro, que se encontraba a metros de la calle Florida. Los hombres que pertenecían a este grupo estaban interesados en un proyecto de identidad nacional y por eso eligieron para su revista el nombre del protagonista gauchesco más popular. En cambio, el grupo Boedo utilizó como lugar de encuentro a la sede de la editorial Claridad, ubicada en la calle Boedo. Los escritores de este grupo vivían una realidad muy distinta de sus colegas de Florida, mucho más modestos en fortuna y en capital cultural. No recibieron la influencia de las vanguardias europeas, es decir, estaban preocupados por una literatura realista que mostrara los numerosos conflictos sociales. Es muy común que se caracterice cierta rivalidad entre ambos grupos a la hora de explicar la situación de la literatura de aquella época. Sin embargo, si bien existieron intensas polémicas, el intercambio de lecturas y de textos fue constante, y los límites entre ambos grupos nunca estuvieron claramente definidos. Los primeros cantantes y músicos que conformaron a la Guardia Vieja compusieron hasta los años 1925 la base del tango. Fueron ellos quienes impusieron el bandoneón, que luego se convertiría en el instrumento icónico del tango. Durante los años 1917 y 1925, la Guardia Vieja dio paso a la Guardia Nueva, quienes consolidarían un periodo musical en el que el tango alcanza su punto máximo de difusión mundial y en el que comienzan a diferenciarse los distintos estilos manifestados por los artistas. Uno de los cantantes más reconocidos de la época, Carlos Gardel, triunfó entre los años 1920 y 1930, hasta su trágica desaparición en el año 1935. Por otro lado, consolidándose como la primera emisión de radio en América Latina, la transmisión en vivo de la ópera Parsifal de Richard Wagner desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires el 27 de agosto de 1920, a cargo de la Sociedad Radio Argentina, quienes instalaron un equipo transmisor en el techo del edificio, por lo cual se los recuerda como los locos de la azotea. La transmisión continuó por aproximadamente 3 horas y fue recibida tan lejos como Santos en Brasil. El número de oyentes fue muy limitado, porque las radios de la época eran escasas y difíciles de operar. Sin embargo, el presidente Hipólito Yrigoyen lo felicitó por sus logros. A partir de esto nació Radio Argentina. Durante la década de 1920 el medio empezó a difundirse y se empezaron a expandir sus géneros: informativo, deportivo, musical, radioteatro. En aquella época, los hombres comenzaron a destinar gran parte del tiempo libre a los deportes. El fútbol, introducido por los ingleses, se transformó pronto en una pasión. A principios de este siglo se fundaron lo que hoy son los grandes clubes de la Argentina: River Plate, Boca Juniors, Independiente, Racing, San Lorenzo y Huracán. En conmemoración al centenario de la Declaración de la Independencia, en 1916 se jugó el Campeonato Sudamericano de Selecciones, principal torneo internacional de fútbol disputado por selecciones nacionales en América del Sur, que posteriormente sería llamada Copa América. Este campeonato se desarrolló en Argentina entre el 2 y el 17 de julio, saliendo campeón Uruguay.